Para la Comisión de la Verdad, hablar sobre las personas y pueblos afrocolombianos implica ligar la memoria y la historia de Colombia con el mar, un símbolo vivo del origen y los universos de conocimientos que vinieron a Colombia con la llegada del hombre y la mujer africana, quienes enfrentaron el drástico destino de la esclavización impuesta por los países de Europa. El pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero es una población étnica reconocida por la Constitución colombiana desde 1991, caracterizada por las resistencias históricas labradas en función de la libertad, la ciudadanía, el derecho al ser, al territorio y a la vida libre de racismo y discriminaciones. Así, la raíz identitaria del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero de Colombia se encuentra en las personas africanas que soportaron el traslado forzado más grande que ha existido en la historia de la humanidad, y por tanto, en las estrategias continuas de resistencia, emancipación y libertad que construyeron de manera activa y pasiva en el territorio al que fueron traídos. A continuación, hablaremos de cómo la Comisión de la Verdad identificó a las comunidades de forma diferenciada. Afrocolombianos. Los afrocolombianos son el grupo social de ascendencia africana que habita en toda la extensión rural y urbana del país, los cuales comparten el hilo identitario o legado representativo de las africanas y africanos que llegaron a América durante la trata transatlántica de esclavizados. Es un concepto de carácter eminentemente político, utilizado desde hace algunas décadas por los líderes de la comunidad negra en Colombia. En los últimos años, el uso de este etnónimo se ha generalizado al punto de que se utiliza de manera intercambiable con la palabra negro, de acuerdo con el nivel de conciencia o la ubicación política o concepción histórica de quien la usa. Pueblo raizal. Son los descendientes de esclavizados africanos de una antigua colonia de ingleses y holandeses que habitaron las islas durante la época de la colonia. Pueblo palenquero. La conformación de palenques en Colombia corresponde a dinámicas territoriales en las que comunidades se reconocen como descendientes de esclavizados que huyeron de la opresión y que mediante procesos de cimarronaje defendieron su libertad. Es decir, quienes huían de la esclavitud fueron considerados negras y negros cimarrones y edificaron construcciones empalizadas que funcionaban como refugios en los que evocaban sus tradiciones y prácticas ancestrales. Ubicados en zonas de difícil acceso, los palenques se levantaron como espacios de convivencia en los que la vida se preservó y se aseguró la continuidad de África en el continente americano. El reconocimiento y la integración de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras son fundamentales en el proceso de reconstrucción social en Colombia, dado que enfatizan la rica diversidad étnica y cultural de la nación. La narrativa del conflicto colombiano se entrelaza con el desproporcionado impacto que han sufrido estos grupos, evidenciando la necesidad de un enfoque que respete y celebre esta pluralidad, como un pilar del desarrollo humano. Siguiendo las directrices de las Naciones Unidas, el enfoque étnico no solo es crucial para forjar un camino hacia la paz y la justicia, sino también es necesario para una recuperación efectiva del posconflicto. Este marco trabaja con las necesidades particulares de estas comunidades, abordando la marginalización histórica y las repercusiones de los conflictos y las desigualdades. Promueve su empoderamiento y garantiza su inclusión en los procesos decisorios, lo cual es coherente con los objetivos de desarrollo sostenible destinados a reducir las disparidades y construir sociedades más inclusivas. Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras han sido desproporcionadamente afectadas por el conflicto armado, sufriendo una serie de afectaciones específicas que han comprometido su supervivencia y su desarrollo económico y cultural, principalmente las relacionadas al desplazamiento forzado, desencadenando un éxodo que ha despojado a las comunidades de sus tierras ancestrales, deteriorando su cultura, espiritualidad y cohesión social, así como violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos de líderes y desapariciones forzadas. También la discriminación estructural y el racismo han amplificado el impacto del conflicto en las comunidades, limitando el acceso a servicios esenciales y excluyéndolas de la vida política y económica.
Por otro lado, aunque tanto las comunidades NARP como los pueblos indígenas han sido afectados por el conflicto, es importante diferenciar sus enfoques debido a sus identidades culturales distintas y sus estructuras sociales y políticas únicas, principalmente relacionado a la identidad cultural y origen de las comunidades NARP por su formación a partir de la diáspora africana y su resistencia cultural, mientras que los pueblos indígenas por su ancestralidad precolombina y desarrollo cultural independiente del influjo occidental. Asimismo, las comunidades NARP han luchado por el reconocimiento de territorios históricamente ocupados en un marco postcolonial, mientras que los pueblos indígenas reivindican derechos, considerando la tierra como sagrada y esencial para su cosmovisión. El enfoque NARP representó un valor diferencial de suma importancia, ya que permitió ser la primera comisión de la verdad en el mundo que incorporó desde su inicio y de manera efectiva un enfoque étnico con perspectiva antirracista, de manera participativa y plural. La CEP buscó garantizar el cumplimiento del marco de derechos reconocidos a los pueblos étnicos y el reconocimiento de la diversidad cultural de la nación colombiana, lo cual se materializó en las actuaciones, estructura institucional, reglamento, equipo de trabajo, así como procedimientos, protocolos y el conjunto de sus acciones, incluyendo su informe final. Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom han sufrido una violencia histórica y se encuentran en la población más afectada por el conflicto armado, padeciendo no solo violaciones a la vida e integridad individual de sus miembros, sino de sus derechos colectivos y culturales que afectaron su modo comunitario de vida e identidad. De igual manera, esta comisión buscó visibilizar las historias de resistencia de los pueblos frente a la violencia y su aporte a la construcción de paz y de nación. La CEP realizó un análisis integral, antirracista, histórico, complejo y diferenciado encabezado por los comisionados Patricia Tobón Yagarí, Ángela Salazar, que en paz descanse, y Leiner Palacios, que generó una explicación profunda de los impactos de los conflictos en Colombia sobre los pueblos étnicos a causa de la guerra desde las voces y las narrativas de los pueblos y las comunidades. La concertación del despliegue territorial en la comunidad NARP inició con espacios de pedagogía sobre la naturaleza, objetivos y mandatos de la CEP en espacios territoriales, macroterritoriales y mesas de trabajo con pueblos técnicos que permitieron establecer criterios de priorización de temas, territorios y comunidades para el proceso de toma de testimonios y esclarecimiento. Durante el desarrollo del mandato de la CEP, la comunidad NARP también aportó a los procesos de diálogo social mediante la realización de 2 espacios de escucha. Espacios de escucha con mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y espacios de escucha con el pueblo raizal. Estos encuentros aportaron elementos para el trabajo de la Comisión de la Verdad, permitiendo fortalecer las metodologías de trabajo y generando a lo largo del mandato espacios de encuentro entre la dirección de pueblos étnicos y las mujeres negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, todo en miras de la consolidación y fortalecimiento del legado más allá del mandato. En esta ocasión nos enfocaremos en las recomendaciones que dejó la Comisión de la Verdad frente a las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras. Frente al tema de construcción de paz encontramos implementar en consulta y con la participación de los pueblos un plan específico y participativo que considere los 17 macroterritorios étnicos más afectados por el conflicto armado, identificados por la Comisión de la Verdad como corredores estratégicos de los grupos armados. Esto en articulación con los planes existentes para garantizar el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria, el acceso a los bienes y servicios públicos, la recuperación económica y la reconstrucción del tejido social. Promover la recuperación del tejido social para la convivencia, proteger la diversidad étnica y cultural afectada por el conflicto armado, priorizar la construcción de la confianza cívica entre ciudadanos e instituciones y la construcción de paz y reconciliación mediante el empoderamiento y fortalecimiento de capacidades en las comunidades, incluyendo mecanismos para el encuentro desde lo artístico y cultural y el rescate de escenarios de importancia cultural con enfoque étnico, de género, infancia, víctimas y territorial.
Dar las garantías necesarias para la reincorporación económica, social y política de excombatientes de las FARC-EP con la creación de un programa de armonización para excombatientes de pueblos étnicos que garantice la puesta en marcha y las medidas para la reincorporación con enfoque diferencial, de género y étnico, y con acciones que den celeridad al acceso a tierras para viviendas y proyectos productivos. Víctimas. Promover la construcción, preservación y apropiación de la memoria del conflicto armado interno con enfoque territorial y diferencial étnico. Profundizar en las investigaciones sobre las violencias de género y los delitos sexuales cometidos contra mujeres, hombres y personas LGBTIQ+ de los pueblos étnicos en el marco del conflicto armado. De ahí que los procesos de investigación deban contribuir a identificar factores de riesgo y mecanismos efectivos de acompañamiento integral a las víctimas de delitos sexuales de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizal, palenquero y rom. Fortalecer los programas de atención en salud integral y psicosocial partiendo del reconocimiento y valoración de las necesidades de cada región, para atender el trauma social, individual y colectivo dejado por la guerra, orientado hacia, primero, garantizar el acceso a la atención psicosocial con énfasis en un enfoque colectivo y territorial que incluya a víctimas afectadas por el conflicto armado. Segundo, fortalecer la atención en salud integral y psicosocial para las víctimas del conflicto armado, garantizando la continuidad del servicio, la formación del personal, la sostenibilidad de los procesos y la ampliación de cobertura general en zonas rurales. Tercero, promover el reconocimiento y articulación con sistemas y prácticas de salud propios de los pueblos étnicos. Cuarto, crear protocolos para atender impactos particulares y desproporcionados de ciertos hechos victimizantes como tortura, desaparición forzada, secuestro, exilio, orfandad, violencias sexuales y reproductivas, de género y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Quinto, garantizar la atención de todas las víctimas que estén adelantando procesos o se encuentren acreditadas ante instituciones del Sistema Integral para la Paz, independientemente de su inclusión en el Registro Único de Víctimas. La SEP también agrupó las recomendaciones sobre el régimen político y participación en 4 subtemas. Uno de ellos que busca garantizar la participación ciudadana y evitar que ésta sea instrumentalizada y saboteada y no cumpla su verdadero fin de avanzar en derechos y responder a las necesidades de las comunidades, con un foco en el territorio y la necesidad de hacer realidad la descentralización. Respecto a la protesta y la movilización, estas recomendaciones parten de entender la estigmatización que existe frente a la protesta social como consecuencia de un conflicto prolongado. Otro tema importante que reunió propuestas sobre garantías para aquellos que la Comisión denominó opositores, que incluyen a las personas que por pensar diferente, defender derechos o abanderar transformaciones son afectados de forma especial por el conflicto armado. En estas propuestas se encuentran medidas de protección con enfoque diferencial, con recomendaciones explícitas dirigidas a la Unidad Nacional de Protección, así como medidas de reconocimiento, visibilización y fortalecimiento de las labores de líderes y lideresas comunitarios, para así garantizar una acción política y social libre de violencia. Por otro lado, un cuarto de las propuestas se refiere a medidas de inclusión y reconocimiento de derechos de grupos que históricamente han sido excluidos del sistema político, como lo son los pueblos étnicos y el campesinado, que representan 1/3 del total de estas propuestas, y las mujeres, que representan el 5% del total de estas propuestas. Frente a la inclusión de pueblos étnicos, se encuentran 216 propuestas que versan sobre acciones que hagan real la autonomía y autodeterminación de los pueblos étnicos, incluyendo el cumplimiento de compromisos adquiridos en mingas anteriores y el reconocimiento de autoridades tradicionales, gobierno propio y de espacios propios de participación y concertación, como los planes de vida, los planes especiales de salvaguarda, las mingas y los cabildos abiertos y consulta previa, y fortalecer la Guardia Indígena y Cimarrón.
Finalmente, el 11% de estas propuestas se refiere a reformas y avances institucionales para garantizar un sistema político y electoral amplio y plural, incluyendo el avance de la implementación del punto 2 del Acuerdo Final de Paz, medidas para ampliar el régimen político, mejorar la representatividad regional y nacional y medidas de transparencia y anticorrupción. Adicionalmente se encuentran medidas que no están contempladas en el Acuerdo Final de Paz. Son 110 recomendaciones para ampliar el régimen político y las garantías electorales, como el cambio de edad para votar, que sea de 16 años, o incentivos para la inclusión de jóvenes y mujeres en listas a partidos, máximo de 2 periodos consecutivos para cargos de elección popular o la llegada de puestos de votación donde viven las personas, entre otras medidas anticorrupción y la reducción de salarios de congresistas.